Muy bien, buenas tardes a todos ustedes. Vamos a iniciar nuestra clase de la fecha. Voy a empezar a compartir la pantalla. Primero vamos a ver un videíto del ensayo, ¿ya? Un video. Estoy buscando dónde está el video. Este es. ¿Dónde está el video? Es del Freddy. Ah, no, no es del Freddy. ¿Dónde está el Fabián? Este es el Fabián. Listo. Bueno, es un videíto del ensayo. Es un video del ensayo. Bueno, la primera hojita dice suelos 1, ¿no? Hay un pequeño errorcito. Suelos 2 y de la materia SIP 243. A ver, me dicen si están viendo. Sí, se aprecia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, quizás el audio no está muy alto, les voy a enviar luego el video. Lo que sucede es lo siguiente, voy relatando, ¿ya? Se tiene ya la probeta tallada de compresión no confinada, cilíndrica, está en esta parte, y lo que se está determinando es la humedad de la muestra, la humedad de la probeta. Entonces, está determinando la masa de un recipiente, en este caso el recipiente 67, coloca la muestra de ensayo y registra la masa de la probeta húmeda más la masa del recipiente. ¿Está bien? Luego toma los diámetros. Tiene que tomar 3 diámetros. Diámetro superior, diámetro medio, diámetro inferior. Es 3,5, ¿no? Él dice 2,5, o sea, y luego tiene que tomar 3 alturas, pero como es tallada,
el técnico dice: "Basta una", no hay que tomar en 3 lugares espaciados cada 120 grados. Entonces, está tomando 3 diámetros y 3 alturas de la probeta inicial. Además, ha determinado la masa del suelo húmedo más recipiente, ¿no? Siguen llegando, pero atrasados, muchachos, ¿por qué será? Ahí está. Entonces, ha colocado la probeta, tiene que colocar céntricamente en el equipo, ¿no? Es la base inferior del equipo, es la base superior, tiene que estar colocada céntricamente. Y las paredes, o las mejor que paredes, las caras superior e inferior de la probeta deben ser paralelas, si no se produce como un alabeo, como una curvatura de la probeta. Pues tiene que ser bien colocadita céntricamente con superficies o áreas transversales superior e inferior paralelas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Miren, ha iniciado el ensayo con un cronómetro, entonces, corriendo el cronómetro, determinadas lecturas de tiempo y las deformaciones verticales también determinadas por este deformímetro vertical, para cada tiempo, determinadas rayitas verticales, va registrando las lecturas del anillo de carga. Eso es el ensayo, ese es el ensayo. Entonces, se están o se han establecido lecturas de tiempo, para cada tiempo determinadas lecturas del deformímetro vertical, la deformación de la probeta, y para ambos datos debemos leer el deformímetro del anillo de carga. ¿Hasta cuándo? Hasta que la probeta rompa. Entonces está corriendo eso. Luego vamos a analizar la planilla. Ya, claro, aquí no dice qué lecturas está siguiendo. Lo dice, pero de manera muy bajita. Entonces, entre ellos dice para cada tiempo, ya, dice, ¿no? Y leen el valor de la lectura de carga del deformímetro en rayitas. Entonces, sigue controlando tiempo, cuánto se deforma y lectura de carga, hasta que la probetita se rompa. ¿Está bien? Es el ensayo, en realidad. Bueno, están leyendo las lecturas correspondientes.
Ya se está empezando a deformar, quizás no se aprecie, pero van a ver luego cuando ya empieza a entrar en fase de rotura. Entonces, la norma indica que hay que correr más o menos unos 10 a 15 puntos del ensayito, dependiendo, por supuesto, del de las características de la probeta del suelo analizado. Como ustedes saben, la norma que rige este ensayo es la norma CTM de 2166, que determina de manera rápida la resistencia a la compresión no confinada QSUBU. Ahora, conviene mencionar también recordar que este ensayo es aplicable a suelos cohesivos, vale decir, arcillas, y también pueden ser limos plásticos o una mezcla de arcillas y limos plásticos, pero con probeta inalterada, ¿cierto? Inalterada. Podría hacerse con probeta compactada también, dependiendo de la exigencia o la necesidad. ¿Está bien? Ahora, se podría hacer con probeta remoldeada, también habíamos dicho en la anterior clase, siempre y cuando se verifique la sensibilidad del material. Es decir, que si el material era insensible, se podía trabajar con probeta remoldeada. Podían ser válidos, digamos, los resultados con la condición remoldeada. Pero si fuera un material sensible, no es adecuado trabajar en esa condición o con esa condición. ¿Listo? Ahora, evidentemente, en este ensayo, como está libre lateralmente, pues es un ensayo sin presión lateral, ¿no? Por eso se llama no confinado. Y el ensayo puede denominarse ensayo de compresión simple en condición no consolidada, no drenada. ¿Qué quiere decir eso? Un ensayo rápido, que no le dejamos tiempo al agua, ¿verdad? Para que escape del suelito, porque la velocidad de aplicación de la carga es muy alta, es rápida la velocidad. Por tanto, el agua no dejamos que disipe la presión de poro. Si no disipa la presión de poro, no sale agua de la probeta, ¿no? Entonces, como la velocidad es alta, esta velocidad impide que el agua drene los poros del suelo durante el proceso, simulando condiciones a corto plazo en el terreno, ¿no? Cuando aplicamos una carga rápida sobre una arcilla. Entonces, como ustedes saben, producto de este ensayo se obtiene la resistencia a la compresión no confinada del QSUBU. En función del QSUBU dividido 2 se obtiene la cohesión no drenada CSUBU o SSUBU, ¿cierto? Asumiendo que el ángulo de fricción interna aparente es cero. Sin embargo, este ensayo tiene una limitación que no es aplicable a suelos granulares, vale decir, arenas o gravas, ni a suelos limosos secos o quebradizos, ya que estas muestras requieren un soporte lateral, o sea, un confinamiento, para mantener su forma y estabilidad durante la carga, aspecto que estaría en contra del ensayo, la filosofía del ensayo, ¿correcto? Entonces, ya está empezando a fallar, van a ver ustedes.
Miren cómo se está manifestando ya la superficie de falla. Fíjense en esta grieta, ¿cierto? En este plano de falla, miren. Aquí está. Este es el plano de falla. Están tomando 2 lecturas más de bajada y ya se ha partido. Ya colapsó la probeta. Ahí está. Aquí está. Se le saca una fotito a la probetita y se toman las dimensiones finales, ¿correcto? Diámetro final superior, diámetro diámetro superior final, diámetro medio para la condición final de la probeta, de la estructura, y diámetro inferior. Luego vamos a tomar 3 alturas espaciadas cada 120, pero el renecito 2 toman, ¿no? Se le ha dicho muchas veces que tome 3, pero se olvida. Y todo eso va a un registro de laboratorio, ¿correcto? Luego, esa probetita fallada con su mismo platito, la introducimos al horno hasta masa seca constante. Y luego con la masa de la probeta húmeda más recipiente, menos la masa del suelo de la probetita seca más recipiente, vamos a tener la masa del agua. Luego, teniendo la masa de suelo seco, vamos a calcular la humedad que tenía la probetita en el ensayo. ¿Listo? Muy bien. Veremos ahora, veremos ahora la planilla de laboratorio. Todo eso les voy a enviar. ¿Bien? Veremos la planilla. ¿Dónde está la planilla? Debí organizarlo, pues. Claro que sí. Aquí está. Esta es la planilla de laboratorio. ¿Eh? La vamos a explicar un poquitín. Ahí está. Dice planilla laboratorio de geotecnia, planilla de toma de datos, tiene un código. Estas son las nuevas planillas, no las nuevas, planillas que trabajamos para servicio externo. ¿Listo? Entonces dice que nuestra planilla tiene un código del instituto, el número de solicitud de ensayo, el técnico de ensayo, el ayudante, el nombre, ¿no? Luego indicaciones adicionales, número de informe, fecha de recepción, fecha de ensayo, el nombre del ensayo, las normas, el detalle de la muestra, la procedencia, la profundidad de la muestra de suelo entregada al laboratorio. ¿Listo? Ahí está. Muy bien. Y en esta parte está el registro que se hace del laboratorio. Aquí están los tiempos, las lecturas de deformación. Esto está mal. Esto delta L dice centímetros. En realidad son rayitas, ¿no? Aquí son las lecturas del deformímetro, ¿ya? Que están en rayas. Luego vamos a convertir a centímetros. Esta partecita hay que arreglar. Entonces, para 1 minuto, 35 rayitas, para 2 minutos, 70 rayitas de deformación vertical, para 3 minutos, 105 rayitas de deformación vertical, para 4 minutos, 140 rayitas de deformación vertical, etcétera, ¿no? Y al otro lado están las lecturas del dial de carga o del anillo de carga en rayas. Todo comienza con 0 para 1 minuto. 35 rayitas de deformación vertical. Los técnicos han leído, Renecito ha leído la lectura del anillo de carga, 108. Para 2 minutos, 70 rayas de deformación vertical, lectura del anillo de carga, 344. Y así sucesivamente, ¿no? Para cada tiempo y deformación vertical,
de la probetita, su correspondiente lectura del anillo de carga. Y como vemos, son valores, ¿qué ha pasado aquí? Son valores, me ha entrado virus, son valorcitos, algo está pasando, ¿no? Son valores ascendentes, crecientes, ¿no? Miren ustedes, comienza en 0, 108, 344, 498, 582, 654, 712, 844, 876, llega hasta 900. De 900 baja a 882. 882, quiere decir que ya se ha roto la probeta, y luego para un minuto más baja ostensiblemente, 610. ¿Listo? Quiere decir que la máxima lectura del anillo de carga corresponde a 900, que luego cuantificada como fuerza o carga en kilogramos fuerza, dividido el área corregida, nos va a dar el famoso kusubu, ¿no? O el esfuerzo a compresión no confinada, denominado también resistencia a la compresión no confinada. Bueno, acá tenemos el detalle, el primer recuadro de las dimensiones antes del ensayo de la probeta. Diámetro inicial, 3,5, longitud inicial, 7,1. Entonces, tanto altura y diámetro, es decir, la división de la altura entre el diámetro, debe cumplir la relación de esbeltez, que debe estar entre 2 a 2,5. ¿Listo? Entonces, si nosotros, por ejemplo, permítame un segundito. Si nosotros dividimos la longitud o la altura inicial de la probeta, y dice longitud inicial, ¿cierto? 7,1 entre el diámetro, que es 3,5, nos da un valor de 2,03. Es 2 en realidad, y ese 2 pues está ese valor de 2 está en el intervalo de 2 a 2,5, ¿correcto? Está cumpliendo la relación de esbeltez. La segunda parte de la planillita, nosotros tenemos un detalle del contenido de humedad. La tarita o recipiente ha sido el recipiente número 67, la masa de la tara o del recipiente 81,83, y la masa de la probeta húmeda más recipiente o tara 263,51 gramos. ¿Listo? Esa masa de la probeta húmeda más recipiente, luego de terminar el ensayo, ¿cierto? Se lleva al horno, se saca del horno y se anota la masa de la probeta seca más el recipiente, ¿correcto? Pero eso es luego de terminar el ensayo. Y con la masa del suelo húmedo más recipiente, masa del suelo seco más recipiente y masa del recipiente, vamos a encontrar el contenido de humedad de la muestra o de la probeta de ensayo. Después del ensayo también se han tomado las dimensiones de la probeta en falla, en principio en términos de su diámetro. Diámetro superior, diámetro medio, diámetro inferior. Miren cómo varía, ¿no es cierto? Lo que era 3,5, ¿sí? Se ha vuelto 3,8 el diámetro superior. Inicialmente el diámetro medio también era 3,5, ¿verdad? Antes de romperse, de deformarse. Luego en el medio ha sido, después de la rotura, 3,9. El diámetro inferior inicialmente era 3,5. Al final del ensayo, cuando la probeta se ha roto y se ha deformado como una especie de tonel, ¿cierto? Un tonel se ha deformado lateralmente. Ese diámetro es igual ahora a 3,85, diferente del 3,5. Han crecido los diámetros, quiere decir que la probetita al achatarse se ha deformado transversalmente.
¿Qué pasa con la longitud? La longitud era de 7,1 y al final del ensayo llega a 6,45. Ha perdido longitud. Aquí se puede hacer algunas observaciones que pueden colocarse en este renglón o en esa rayita, o podrían colocarse algunas indicaciones adicionales acá. Aquí se podría colocar la gravedad específica del suelo, la densidad húmeda y la saturación, digamos, ¿no? Pero más que saturación no calculan los técnicos, simplemente se podría colocar la densidad húmeda y la gravedad específica, para que con esos datos completemos la planilla de entrega, la planilla de laboratorio que va a ser entregada al cliente. Este es el registro laboratorial, reitero, ¿no? Es el registro de laboratorio. Toda esa información la debemos volcar, transcribir a la planilla de cálculo, y en esa planilla de cálculo van a estar toda la información de la planilla laboratorial, que luego de hacer los cálculos matemáticos nos van a permitir determinar los parámetros geotécnicos del suelo producto del ensayo de compresión no confinada. Muy bien, vamos a ir a ese detalle ahora, ¿ya? Vamos a ir a ese detalle. Vamos a ver la planilla de laboratorio. ¿Dónde estoy? Por aquí estoy. Aquí está. Veremos, esta es. Ahí está. Ahí está, la planillita. Quizás un poquito más le la podemos dar. Dice ensayo de compresión no confinada. Debe colocarse la norma, que es la CTM de 2166, un detalle del cliente, el proyecto, la procedencia de la muestra, el pozo, la profundidad de toma de muestra y la identificación de la muestra, básicamente. ¿Cierto? Aquí la orden de servicio, el número de informe del laboratorio, nombre del laboratorista, nombre del calculista, fecha de recepción del ensayo, ¿cierto? Con la muestra, entrega de la muestra, se entiende también así, fecha de realización del ensayo y fecha de entrega del informe. ¿Está bien? Muy bien, ahí está. Ahí está. Y aquí está el detalle de la transcripción de los datos. El diámetro inicial era 3,5. Con eso podemos calcular el área inicial, que es pi cuartos diámetro al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué dice la norma? Les voy a enviar la norma, una copia de la norma. En esa copia tiene un error. Bueno, tiene un error la fórmula. En lugar de dividir entre 3, divide entre 4. Lo van a ver después. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo calcula la norma el área inicial? Resulta que toma el diámetro superior, calcula con ese diámetro superior el área inicial en la parte de ese diámetro superior. Toma el diámetro medio y calcula el área transversal correspondiente al diámetro medio. Toma el diámetro inferior de la probeta y calcula el área inicial correspondiente al diámetro inferior. Como tiene las tres áreas, suma y divide entre tres, como un promedio de áreas. Pero si está talladito, se puede hacer eso, también no hay problema. Pero si está tallado, ¿cierto? Y nosotros constatamos con las lecturas que el diámetro no cambia, simplemente podemos tomar, para efectos de cálculo, un diámetro, porque los demás son constantes, eso lo hemos verificado en la determinación de esos diámetros con el vernier, y por tanto el área simplemente es pi
pi cuartos diámetro al cuadrado, porque el diámetro es común a las 3 posiciones para la probeta tallada, ¿cierto? Si habría algún alguna irregularidad en el tallado, que tiene que ser mínima, bueno, pues podríamos hacer ese cálculo de las áreas en la parte superior, media e inferior y sacar un promedio para ajustar mejor el área inicial, ¿correcto? Pero si todo está bien talladito, basta con un área, porque se supone que las demás áreas son las mismas y el promedio también va a ser, la, el promedio debe ser el mismo a un área cualquiera. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, acá se toma la longitud inicial y lo que decíamos antes, ¿no? Dividiendo la altura entre el diámetro, se tiene la relación de esbeltez, que está en el rango de 2 a 2,5. La última norma, bueno, las últimas normas, inclusive han un poco ampliado el rango de la esbeltez, de 2 a 3 le colocan, ¿no? Antes era de 2 a 2,5, pero la mayoría de los casos se cumple para 2. Listo. Este es el detalle del anillo 143. Todo se ha transcrito de la planilla laboratorial. Es la planilla de cálculo. 3,9 gramos. No es centímetro cuadrado. ¿Qué pues? Gramos. Esto es 1,9. Nos hemos equivocado, ¿no? Gramos centímetro cúbica, perdón. Un lapsus. ¿Listo? Muy bien. Con la densidad húmeda. Y luego hay que calcular la densidad seca y la saturación. Enseguida vamos a explicar eso. Este es el dato de la humedad inicial del ensayo, ¿cierto? Era la tara 67, la masa de la tara 81,83, suelo húmedo más tara 236,51. ¿Listo? Eso es lo que hemos visto cuando analizábamos la planilla laboratorial. De todas maneras, les voy a pasar en este momento la planilla de laboratorio, ¿ya? Les voy a pasar la planilla de laboratorio para que ustedes vayan constatando esos valores. Ya les he pasado al grupo la planilla de laboratorio, ¿correcto? Ahí. Entonces, ¿qué nos va a faltar? No, en esa planilla no está la masa seca y la tara. Una vez que terminemos la clasecita, les voy a pasar ya la planillita con ese dato. ¿Listo? Entonces, teniendo la masa de la probeta seca más tarita, van a calcular el contenido de humedad. Todo lo que está sombreadito con rosadito, eso lo van a hacer, ¿correcto? Y calculan la humedad inicial. Perdón, la humedad de ensayo. Con esa humedad de ensayo y teniendo la densidad húmeda, calculan la densidad seca. Aquí está la fórmula. La densidad seca va a ser igual a la densidad húmeda, esta, 1,9 gramos centímetro cúbico, ¿está bien? Por 100 entre 100 más el contenido de humedad. ¿Listo? Obtenida la densidad seca, calculan la relación de vacíos. Va a ser la gravedad específica entre la densidad seca, gamma del agua, P específico del agua menos 1, un valor. Con ese valor de la relación de vacíos, calculan la saturación y van a colocar ahí, ¿no? ¿Qué va a ser igual? A la gravedad específica entre la relación de vacíos que ya han calculado con esta expresión, multiplicada por el contenido de humedad. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Con eso se
Llenan todos los datos de la probeta. Humedad inicial, condiciones iniciales, condiciones finales, parámetros físicos del suelo. Listo. Nos vamos ahora al detalle de la planilla de cálculo. Esa es la planillita de cálculo. ¿Listo? Aquí está. Tiempo en minutos. Correcto, ¿no? Esto es lo que tenía que decir en la planilla de laboratorio. Lectura del extensómetro vertical en rayas, pero siempre hay que colocar la precisión del deformímetro, ¿correcto? Siempre hay que colocar la precisión del deformímetro. Eso es. Entonces, aquí está. Estamos transcribiendo, ¿no? Tiempo en minuto 0,11 hasta 11, hasta donde ha durado el ensayo. Y luego las lecturas de deformación vertical de la probetita. 35, 70, 105, 140, 175, etcétera, ¿no? Todas las lecturas verticales de deformación impuestas en el ensayo. Esto ya se llena, porque son lecturas usuales de ensayo, ¿correcto? Ya se tiene en la planilla, pero si no, se la transcribe, tal como está en la planilla laboratoria. Entonces habíamos dicho que para cada tiempo y lectura del extensómetro vertical, que registrábamos las lecturas del dial de carga, ¿cierto? Eso también está en la planilla laboratorial, ya lo hemos visto. Las lecturas del dial de carga va de 108, 344, 498, 98, etcétera, hasta 610, como hemos visto. Y también podemos recordar que teníamos un valor máximo de la lectura del anillo de carga que equivalía a 900 rayas. Esto luego vamos a transformar de rayas a cargas en kilogramos fuerza. ¿Listo? Pero vayamos por parte. Entonces, esto está ya definido, ¿correcto? Esto también es un ensayo con deformación controlada. ¿Por qué? ¿Por qué es deformación controlada? Porque nosotros imponemos este valor en determinados tiempos para una velocidad de ensayo. Esto nos da una velocidad del ensayo de compresión simple. Para esos datos debemos anotar, hemos dicho, las lecturas del dial de carga o del anillo de carga. Esas tres columnas representan el registro del laboratorio. ¿Está bien? Y comenzamos la secuencia de cálculo. Bien. Primero, entonces vamos a pasar de las lecturas de deformación vertical, las vamos a transformar a desplazamiento vertical. ¿Listo? Delta L en centímetros. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy fácil. Igual que en corte. ¿Te acuerdan? Corte directo la anterior semana. 0 comienza con 0. Con 35 rayitas. Entonces voy a multiplicar, miren. 35 por la precisión del deformímetro vertical. 35 por 0,01 me va a dar un resultado en milímetros. Esos milímetros lo voy a transformar a centímetros. Un centímetro tiene 10 milímetros, nos va a dar 0,035. ¿Está bien? Para la siguiente, 70 por la precisión del deformímetro por 0,01 milímetros. Y de milímetros pasamos a centímetros, nos va a dar 0,07. Nada más es eso. Esa es la transformación. A ver, una vez más. 105 rayas de deformación vertical multiplicados por la precisión del deformímetro, 0,01 de milímetro, y luego transformado a centímetro, nos da 0,105. Y así vamos llenando la columna de los desplazamientos verticales. Una vez que hemos calculado los desplazamientos verticales, calculamos ahora la deformación unitaria vertical.
Lo que decíamos también en nuestra anterior clase, la deformación unitaria no es otra cosa que el desplazamiento delta L, lo que pierde en longitud, dividido, ¿qué? La altura inicial de la probeta. Para nuestro caso, L, ¿cuánto vale? 7,1. Aquí está, ¿no? La longitud inicial, 7,1. Muy bien. Entonces, delta L ya tenemos las lecturas delta L verticales, tenemos. Y simplemente para cumplir con esta ecuación, todos los delta L debo dividirlos entre la longitud inicial de la probeta, ¿correcto? Que es 7,1. Listo. 0,035 entre 7, ese valor. 0,07 entre 7, ese valor. ¿Está bien? 0, en realidad no es 7, es 7,1, ¿cierto o no? Ahí está, 7,1. Entonces, 0,035, repito, entre 7,1, ese valor. 0,007 entre 7,1, ese valor. 0,105 entre 7,1, ese valor, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos, o cada uno de ellos, dividido entre la altura inicial, que es igual a 7,1 centímetros. Con eso tenemos ya la columna de las deformaciones unitarias. Y siguiente paso, siguiente columna, ahora vamos a calcular el área corregida. Claro, no puede ser igual al área inicial, decíamos, porque y eso se ha evidenciado con estas lecturas de los diámetros, ¿verdad? Principalmente, que lateralmente, a medida que el ensayo avanza, es decir, a medida que se compresiona a la probeta, transversalmente, lateralmente, va cambiando su área, ¿correcto? ¿No? Entonces ya no puedo tomar el área inicial, tengo que tomar un área corregida. Lo que habíamos visto en la anterior clase, el área corregida no es otra cosa que el área inicial. ¿Cuánto vale el área inicial? Aquí lo tenemos. Es 9,62. El área inicial es un dato dividido 1 menos la deformación unitaria expresada en centímetros cuadrados. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Listo. Entonces, por ejemplo, para la deformación unitaria de 0, ¿a qué va a ser igual? La expresión viene a ser el área inicial. ¿Cuánto vale el área inicial? Aquí está 9,62. Entonces coloca 9,62 dividido 1 menos epsilon, pero como epsilon es 0, esta resta solamente es igual a 1, área inicial entre 1, área inicial. Entonces, para el tiempo 0, el área corregida correspondiente a ese instante, inicio del ensayo, ni siquiera estamos iniciando el ensayo, hemos colocado la probetita en el equipo, el área corregida es igual al área inicial. Luego empieza a deformarse. Entonces ya, a medida que se deforman, empiezan a aparecer las deformaciones unitarias verticales. Entonces simplemente aplicamos la fórmula, nada más, ¿no? ¿Cómo hemos calculado esto? El 9,67. Fácil. Resulta de esta expresión, coloco el área inicial, 1 menos el epsilon. ¿Qué epsilon? Este epsilon, correspondiente a la fila. Quiero calcular el 9,72. ¿De dónde ha salido? Expresión. El área inicial, que es el dato, dividido 1 menos su epsilon, ¿no? 0,0986. Y así sucesivamente. Voy aplicando esta ecuacióncita para encontrar el área corregida por fila, ¿no es cierto? Por fila, y en cada fila están sus respectivos epsilones, que me permiten, aplicando esta formulita, calcular el área corregida. ¿Listo? La columna de la lectura del dial de carga ya habíamos llenado, tenemos todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que transformar estas lecturas del dial de carga en rayas, las debemos llevar a lecturas de carga en kilogramos fuerza. ¿Cómo hacemos eso? Es muy parecido a lo que veíamos con el equipo mecánico de corte. Entonces, como es un anillo de carga, ese anillo tiene un factor de calibración. Y aquí está, ¿no? ¿Cierto? Aquí está. Su factor de calibración es 0,143, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir?
que para transformar estas lecturas en rayas del dial de carga y llevarlas a kilogramos fuerza, te multiplico por el factor de calibración. Entonces, 108 por el factor de calibración, que es igual a 0,143, 108 por 0,143 me da 15,4. 344 por 0,143, 49,2. 498 por 0,143, 71,2, etcétera. ¿De acuerdo? Si podemos ver, entonces, fíjense ustedes, vemos pues que para 900 rayas, que era la máxima lectura del deformímetro de carga, equivalía estas 900 rayas a 128,7 kilogramos fuerza, que ha sido el esfuerzo, perdón, la carga vertical máxima que ha producido la rotura de la probetita. ¿Estamos? Eso es, ¿verdad? Bien, una vez que tenemos las cargas en kilogramos fuerza, vamos a luego encontrar el esfuerzo de compresión. El esfuerzo de compresión en general es el esfuerzo vertical, ¿cierto? Sigma, que se llama Q sub U cuando es el máximo valor que produce la rotura. Pero en general el esfuerzo de compresión es el cociente de la carga aplicada dividido área. ¿Qué área? El área corregida, esta área, miren, aquí está, ¿no? Es el área corregida, no se toma el área inicial. A hace referencia a los valores del área corregida. Eso es. Eso es. Muy bien. Entonces, fácil. ¿Qué quiere decir? Como estas son las cargas, para que sean esfuerzo vertical, tengo que dividir entre el área. Cada una de estas áreas, perdón, de estas cargas, las divido entre ¿cuánto? Aquí está mi área corregida. ¿Qué me está pasando? Miren ustedes. Carga entre área corregida, 15,4 entre 9,67, 1,60. Siguiente columna. Carga entre área corregida. Aquí, carga, carga entre su área corregida. Eso quiere decir, ¿no? Entonces, 49,2 carga kilogramos fuerza entre su área corregida 9,72 me da 5,06. Otro ejemplo. Carga 71,2 entre su área corregida 9,77, 7,29, etcétera. ¿Sí? A ver, para el valor máximo. 128 entre su área corregida. 128 entre su área corregida, 10,56, me va a dar un esfuerzo de 12,19, ¿cierto? Y ese 12,19 que viene a ser el Q sub U, porque es el mayor esfuerzo y siendo mayor, este ha producido la rotura de la probeta, ¿correcto? Correcto, ¿no? Entonces este valor es el Q sub U. Una vez que hemos completado la planilla de cálculo, dibujamos. Vamos a dibujar. Aquí está, un grafiquito es poco especial. Es un gráfico que en el eje de las X tenemos las deformaciones unitarias, estas, ¿no? Epsilones. Y en el eje de las 10, los esfuerzos a compresión, los esfuerzos verticales en kilogramos centímetro cuadrado. Le damos que lea el rango de valores, tanto de la deformación versus esfuerzos de compresión, ¿verdad? Esta columna con los esfuerzos de compresión y se los va a plotear la curvita. ¿Estamos? Aquí en este punto, miren, casi los 3 puntos son prácticamente similares, con mucha diferencia, ¿no? Si ustedes se fijan acá, miren, 11,93 muy cercano a 12,2,
12-12 y 12-12 muy cercano a 12-19. Por eso está casi horizontal, ¿no? Pero sabemos que este punto es el valor que ha producido la rotura en términos de esfuerzo, ¿no? Es el esfuerzo que ha producido la rotura de la probeta, como es el máximo valor que le estamos llamando Kusubu, ¿verdad? Entonces el Kusubu es 12,19 y aquí se le coloca 12,19, hemos redondeado a 12,2. La resistencia a la compresión no confinada sería 12,2 kilogramos centímetro cuadrado, ¿correcto? Luego baja a un valor de 11,69, casi también cercano a 12, redondeando 11,7, y después baja tremendamente, ¿sí? A 7,9, ¿ya? Eso ha sido una bajada abrupta. ¿Por qué? Porque han tomado ese dato cuando la probeta ya estaba colapsada, bien colapsadita. ¿Estamos? Sí, eso es. Muy bien. Listo. Y aquí está. Se saca una fotito del ensayo. Ustedes en el videíto, ¿verdad? Han visto, hay una partecita donde está la probetita rota sobre el mesón. Pueden tomarle al videíto una captura de pantalla y luego solo colocan al informe. Y destacan así con rojito la superficie de falla. ¿Listo? Muy bien. Entonces esto es como si hubiera roto la probetita. No es como si hubiera, ha roto la probeta. Ha roto la probeta siguiendo un plano de falla. Esta fotito que está en la planilla corresponde a otro ensayo, ¿no? Hemos trabajado sobre una probeta, sobre una planilla estándar. Este ensayo, en este caso, es una falla por aplastamiento. Miren, esta falla por aplastamiento es muy diferente a esta falla diagonal en compresión. Esta es una falla a compresión por aplastamiento, como ven ustedes, ¿no? Corresponde a otra probeta, no es el caso nuestro. El caso nuestro es este típico, ¿no? La probeta que ha fallado por siguiendo un plano diagonal de falla. ¿Estamos? Listo. Entonces, trabajan este gráfico y de este gráfico teniendo el Kusubu, calculan la cohesión no drenada, C sub U o S sub U, dividiendo el Kusubu entre 2. ¿Se acuerdan, no? Muy bien. Y luego, tomando el Kusubu entre 2, el 50% del Kusubu entre 2, 6,1, localizan un puntito y trazan su secante. ¿Ya? Pueden trazar su secante y calculan el módulo de elasticidad secante del suelo. ¿Correcto? Van a calcular eso también. No van a calcular la sensibilidad del material porque para realizar ese cálculo necesitamos la cohesión, perdón, el Kusubu, la resistencia a la compresión no confinada en probeta inalterada y la otra en probeta remoldeada. No tenemos ese valor de la probeta remoldeada. ¿Listo? Estamos asumiendo que el ensayo que hemos realizado es en probeta inalterada. ¿Listo? Muy bien. Entonces simplemente nacen los tres cálculos. Aquí está el Kusubu, la mitad de esto, la mitad del Kusubu es la cohesión no drenada y estiman con un triangulito, como está en la presentación, el módulo de elasticidad secante aproximado del suelo. ¿Correcto? Correcto. Vamos a aprovechar en ver si tenemos otros. Este es de otro ensayo. Miren, esta es generalmente la curva típica. Esta es generalmente la curvita típica. Ahí está. Tiene un piquito, luego desciende, ¿no? Y aquí está el plano de falla, muy parecida a la probeta de ustedes. Veamos otra. Aquí está también un gráfico típico, ¿cierto? Y aquí está el plano de falla, tremendo, ¿no?
pum. Y otro, uy, todavía está terrible, ha saltado acá, ¿no? Es el gráfico de la compresión no confinada. Hay un valor máximo que es el QSUBU, ¿no? Que es 10 kilogramos centímetro cuadrado. Y aquí ha sido una especie como de aplastamiento, ¿no? Se ha aplastado y ¡pum! Una parte voló, se cayó. ¿Listo? Eso es. Muy bien. Esos son estos es para nosotros. ¿Por qué está así? Porque resulta que tres valorcitos son muy próximos, ¿no? Tres valorcitos son muy próximos. ¿Listo? Les voy a mandar esta planillita para que calculen. Ahora, hemos dicho, ¿no? Van a calcular el C sub U como la mitad del Q sub U, como la mitad del valor de Q sub U, ¿cierto? Q sub U medio es la cohesión adrenal. Pero, ¿cuándo vale eso? Hemos dicho en la clase. Eso vale cuando el grado de saturación, ¿cuánto debe ser igual? Debe ser del 100%, ¿no? Para una arcilla saturada. Entonces, eso quiero que constaten con los datos que se les va a enviar ya en la planilla definitiva. Muy bien, con eso estaríamos cerrando este ensayito. Nos estarían faltando que les envíe la norma. Ahora mismo les voy a mandar después de la clase la normita. Tienen el video, tienen la norma, tienen los datos del laboratorio y tienen la planilla modelo. Con eso realizan su informe. Nos están faltando los ensayos de sulfatos triaxial y uno adicional que nos han introducido que es estabilización de suelos. Bien, vamos a ir por orden ya. ¿Qué sucede? Que con estos conflictos sociales, ¿sí? Estamos con algunos problemas de movilización, ya deberían dar la segunda evaluación. ¿Estamos? Entonces, lo siguiente, si hasta la siguiente semana todo vuelve a la normalidad, esperemos que sí. Dios mediante, nos estaríamos viendo el próximo viernes en el instituto y estaríamos tomando la segunda evaluación. Les voy a indicar de qué temas. ¿Listo? Muy bien. Si es que el problema continuaría de estos bloqueos, etcétera, es complicado para nuestro avance. Tendríamos que avanzar triaxial o coordinar sulfatos. Eso también les voy a avisar con tiempo. Vamos a seguir avanzando. No nos queda mucho tiempo. Miren, la siguiente semana, si tomamos la evaluación, ya estaría prácticamente cerrado el mes de mayo. Nos quedaría junio. Y en junio yo máximo hasta la tercera semana tengo que disponer de las notas, ¿correcto? Entonces tengo 3 semanas. De esa manera debemos optimizar tiempos para, uno, cumplir con sulfatos. Podemos realizar triaxial y estaríamos viendo cómo introducimos en ese tiempo el último ensayito, ¿no? Correspondiendo a la nueva malla curricular, que es estabilización de suelos. ¿Listo? No estabilidad de talud, estabilización de suelos. Eso nos va a poner de acuerdo. Muy bien, porque quedaría pendiente inclusive una tercera evaluación, que como habíamos comentado con los compañeros, con algunos compañeros que entrábamos al laboratorio, podía ser de carácter práctico, ¿verdad? De carácter práctico, dividiéndoles en grupitos y asignándoles por sorteo a los bolitos un ensayito para que ustedes hagan el ensayo con el suelo y el equipo y solamente presenten planilla, no informe. Una planillita y esa planillita se calificaría como evaluación final, ¿no? Para terminar nuestro laboratorio. A ver, tenemos que organizarnos muy bien, cosa que en este tiempo que nos queda, terminar, culminar. Vamos a culminar el programa. Lo que un poco me preocupa son las 2 evaluaciones que nos faltan. Digamos, el próximo viernes una, no hay problema. Me quedan 2 semanas. Tengo que hacer algo para cumplir con el programa y dar la evaluación también. ¿Listo? No sé si hay algún comentario, alguna duda.
¿Alguna duda, compañeros? ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí quedaríamos, ¿de acuerdo? Enseguida yo les mando la documentación que les he mencionado, ¿estamos? Y ya la siguiente semana, estén atentos, por favor, al comunicado que les voy a emitir, ¿no? Para ver cómo nos organizamos frente a este estado de cosas que está muy preocupante, verdaderamente. Sí, está muy preocupante, mucha violencia y los costos, ¿no? Ustedes comprenderán los costos de las cosillas, cómo han trepado, es increíble, ¿no? Bueno, nosotros académicamente debemos seguir con nuestro programa. Muchas gracias por la atención. ¿Listo? No sé si hay algún comentario. Si no hay comentarios, nos estaríamos viendo la próxima semana. Gracias, jóvenes. Que tengan muy buen descanso sábado y domingo. Hasta luego.